Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico del aula, organización de la documentación. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestro encuentro sincrónico número 2, en este caso ya el correspondiente al módulo número 1 del curso. La semana inmediatamente anterior desarrollamos otro encuentro sincrónico, en ese caso fue el encuentro sincrónico de bienvenida, donde se dio una mención de las fechas importantes del aula, de las fechas de vencimiento de las actividades a desarrollar dentro del curso. Además de eso, se realizó una mención de algunas reglas importantes. Yo prefiero mencionarlas o denominarlas como recomendaciones importantes para el desarrollo de la asignatura. Y como lo menciono, teníamos presupuestado el desarrollo de nuestra sesión sincrónica número 2. En este caso, como le he dicho, correspondiente al módulo número 1 del aula. Sesión sincrónica denominada, módulo denominado conceptos, legislación y normatividad. El objetivo de esta sesión sincrónica es aclarar algunos conceptos relacionados al módulo número 1, particularmente asociados con los conceptos de documentación y de gestión documental. El orden que tenemos presupuestado para el desarrollo de esta sesión sincrónica será, en primer lugar, realizar una breve presentación del módulo número 1, de las fechas, los eventos que tenemos presupuestados a desarrollar. Luego de realizar esa breve mención de esas fechas importantes, voy a realizar una presentación de algunos conceptos relevantes. El concepto de documento. Vamos a hablar de cómo se manejan los documentos al interior de las organizaciones. Luego a hablar de ese manejo de documentos dentro de las organizaciones. Vamos a ver de qué se trata el sistema de gestión documental, qué actividades principalmente se desarrollan dentro de los sistemas de gestión documental. Y luego de hablar de ese concepto de sistema de gestión documental, voy a hablar de algunos conceptos básicos, algunos conceptos que son importantes a tener en cuenta, que en muchas ocasiones esos conceptos se relacionan entre sí con algunos otros dentro de esa dinámica, dentro de ese entorno organizacional, porque obviamente es importante que ustedes diferencien para que tengan muy claro pues, cómo cada uno de ellos obedece o busca alcanzar algunas actividades particulares, si bien muchos de ellos se relacionan y aportan de manera significativa a los objetivos, a los logros que se buscan desarrollar con la gestión de calidad, pues cada uno de ellos precisamente tiene algún alcance totalmente distinto, totalmente particular. Entonces, precisamente vamos a hablar, voy a hacer una breve mención sobre esos conceptos y cómo en ocasiones o cómo precisamente dentro del entorno organizacional esos conceptos se relacionan. Y finalmente, luego de esto, voy a hablar muy brevemente sobre una metodología de implementación del sistema de gestión documental para obviamente aterrizar esas actividades y ese ejercicio de gestión de documentos dentro de las empresas. Bien. Entonces, como elemento inicial, nuestro módulo número 1 se denomina conceptos, legislación y normatividad de la documentación. Este módulo número 1 busca que ustedes puedan identificar los conceptos, metodologías y mecanismos en los cuales se recibe y se despacha documentos en el entorno organizacional, de acuerdo obviamente a las políticas organizacionales y las normas vigentes que aplican para la industria o para el mercado en el cual desarrolla su actividad cada organización. Para dar alcance a esa competencia, recordemos que tenemos presupuestado el desarrollo de dos actividades.
La primera de esas actividades cerró el día de ayer 2 de agosto a las 8 de la mañana. Inmediatamente se habilitó la segunda actividad. Esa actividad va a permanecer habilitada hasta las 8 de la mañana del día, este próximo lunes, 9 de agosto, si no me equivoco. Cada una de esas actividades tiene un peso del 15% sobre la nota final del aula. Por lo tanto, con el desarrollo de este primer módulo alcanzaremos el 30% del desarrollo total del curso. Otro 30% corresponde al módulo número 2. Y finalmente, el 40% restante a la parte del módulo final o las últimas 2 actividades del curso. La recomendación de siempre que le realizo en todos los espacios que tengo disponibles es: recuerden por favor, la evaluación final es una actividad que va a permanecer habilitada entre los días 30 de agosto, si no estoy mal, al 12 de septiembre. Es fundamental que ustedes se anticipen a la fecha de cierre de esa actividad, no esperen hasta el último día para realizar la presentación de esa última evaluación, porque créanme que ese último día se puede presentar cualquier tipo de inconveniente. Inconvenientes pequeños como la caída del servicio de internet. Si eso llega a suceder, pues sencillamente ya no hay más días para poder desarrollar la evaluación final. Es una actividad que está presupuestada para que ustedes desarrollen su presentación en 1 hora y permanece habilitada durante 2 semanas completas. Entonces, cuentan ustedes con mucho tiempo para poder desarrollarla. Y después de la fecha de cierre del curso, que es el día 12 de septiembre, sencillamente ya no está a mi alcance el poder ampliar, el poder dar más plazos para el desarrollo de las actividades. Simplemente, pues, ese día 12 de septiembre se cierra el curso, el 13 de septiembre arranca una nueva corte, es decir, un nuevo conjunto de asignaturas que irán por allá hasta el día 7 de noviembre, si no me equivoco. Entonces ya el 13 de septiembre estaremos tanto ustedes como nosotros, los docentes, digamos que ocupados en el desarrollo de otros cursos distintos. Bien, entonces por favor, acaten esa recomendación que les hago de realizar su evaluación final con un tiempo oportuno de anticipación. ¿Bien? Bueno, lo primero, temática que vamos a desarrollar, ¿no? El primer concepto que nosotros debemos aterrizar para poder desarrollar las temáticas que nos interesan dentro de nuestro curso es el concepto de documento. Un documento es sencillamente el registro de información de cualquier tipo, ya sea de manera material, física o digital, por medio de diversos recursos informáticos. La idea de estos documentos sencillamente es comprobar o acreditar un hecho específico. De cierta manera, esos documentos se van a convertir en el soporte que permite respaldar alguna acción, alguna actividad, algún trabajo o alguna labor. Los documentos son elementos que hacen parte del entorno normal de las organizaciones, hacen parte del día a día, hacen parte de todas las actividades que se ejecutan. Ahora bien, cuando las organizaciones desarrollan mecanismos para capturar los diferentes datos que se producen y para poder gestionar la diferente información que de igual manera se está elaborando, surgen los documentos como precisamente una herramienta que facilita y apoya ese ejercicio de captura de la información. Nosotros comúnmente no estamos tan acostumbrados a ver los intangibles de los procesos, ¿no? Es decir, de cierta manera nosotros estamos acostumbrados a ver los productos tangibles asociados a los procesos, es decir, las materias primas, los insumos, los residuos, los productos terminados o los productos semielaborados, pero nunca percibimos o nunca tenemos presente que
en la ejecución de cada uno de los procesos de gestión dentro de las empresas existen intangibles. ¿Qué intangibles existen? Pues precisamente la información que constantemente se está produciendo. Absolutamente en todas las empresas, en todo momento, en todo proceso de gestión, se está construyendo, se está generando información. Y como lo digo, los documentos se convierten en una herramienta fundamental para poder desarrollar ese ejercicio de captura de datos y también por ende de captura de esa diversa información que se está produciendo al interior de la empresa. ¿Esa información para qué sirve? Bueno, es una información fundamental para desarrollar los ejercicios de capacitación, de formación por parte de los trabajadores respecto a alguna actividad particular, utilizar esa información para tomar decisiones, para diseñar e implementar acciones de mejoramiento, acciones correctivas, para dar soporte a algunas decisiones o algunos lineamientos dentro de la empresa. ¿Sí? Eso sirve sencillamente los documentos, son ese aporte realmente significativo que le ayuda a la organización a gestionar adecuadamente la información que internamente se produce y sencillamente sirve como soporte para el desarrollo de los diferentes procesos internos de gestión. Un elemento importante a tener en cuenta acá es que precisamente dentro de la dinámica organizacional los documentos interactúan constantemente en la actividad de la empresa, de los procesos. Dentro de las organizaciones constantemente pueden estarse creando documentos, ya sean formatos, registros de calidad, ya sean facturas para clientes, o de igual manera van a existir documentos que ingresan a la compañía. El caso, por ejemplo, de las facturas son documentos que salen de la organización. El caso de otras facturas, por ejemplo, que pueden ser de proveedores, son documentos que ingresan a la compañía. Y es necesario que obviamente se gestione adecuadamente esos documentos, porque sencillamente nosotros no podremos estar mezclando unos documentos con otros y documentando X y Y información y almacenándola de igual forma en un espacio sin ningún tipo de gestión adecuada. Sencillamente porque lo único que estaremos realizando es acumular y acumular papel o acumular y acumular información en un soporte digital, pero no estaremos aprovechando esos elementos, porque tendríamos un montón de documentos y al momento de requerir consultarnos, al momento de hacer uso eficiente de esa documentación, pues sencillamente, pues al no tener una gestión adecuada de esa documentación, pues no sabríamos dónde ubicar algún elemento particular. Tendríamos un montón allí de elementos entrelazados unos con otros, pero sin ningún tipo de orden. Allí es donde aparece la importancia de la gestión de documentos, sencillamente porque la gestión de documentos nos permite adecuar el manejo, creación, gestión de los diferentes documentos que se producen, ingresan o salen de las organizaciones para poder acoplarlos a la dinámica de los procesos de gestión y a la dinámica obviamente organizacional y de competitividad. Hay que entender que dentro del contexto colombiano, las organizaciones recientemente están ocupándose de desarrollar ese ejercicio. Por directriz del Archivo General de la Nación, están empezando a gestionar adecuadamente sus documentos, a implementar y desarrollar las estrategias oportunas que precisamente les permite manejar su documentación de manera oportuna, de manera adecuada, en los espacios en que lo requiere y en el momento en que lo requiere obviamente la empresa. Pero comúnmente las organizaciones no están enfocadas en este tipo de dinámicas. De cierta manera, el desarrollo de actividades, la implementación de sistemas de gestión documental son ejercicios que pueden llegarse a considerar de una inversión significativa, es decir, no son ejercicios baratos, no son ejercicios sencillos, y por ende, digamos que la dinámica o el día a día de las empresas está concentrado en el desarrollo de algunas actividades distintas. Para organizaciones pequeñas, para organizaciones inclusive medianas,
resulta mucho más importante, primordial, enfocar sus gastos, enfocar sus inversiones en, por ejemplo, actividades netamente productivas, en actividades que van a estar asociadas directamente al producto que ofrecen o servicio, obviamente, o en actividades que les permitan alcanzar mejores resultados en términos de productividad o eficiencia, pero no identifican la gestión de documentos como un elemento que pueda llegar a generarles algún aporte significativo. Entonces, precisamente, por eso es que no es común encontrar dentro de las organizaciones pequeñas, medianas, microempresas, organizaciones que se ocupen de esta actividad. Obviamente las organizaciones con un mayor músculo financiero sí son organizaciones que de cierta manera tienen la posibilidad de desarrollar esos ejercicios, tienen la posibilidad de entrar en esa dinámica, pueden desarrollar actividades que les permitan obviamente gestionar sus documentos de manera eficiente y a partir de esa gestión eficiente de esos documentos generar algún tipo de acción o algún tipo de ventaja dentro de su mercado, es decir, sacarle el mayor provecho a esa actividad. Pero en organizaciones que no cuentan con recursos oportunos para el desarrollo de esos ejercicios, no es una dinámica común, no es una dinámica corriente que se pueda observar. ¿De qué se trata entonces ese sistema de gestión documental? Ese sistema que, como lo digo, no todas las organizaciones tienen la posibilidad de implementarlo, no todas las organizaciones se les facilita el desarrollo de actividades asociadas a esa dinámica, pero de todas maneras representa un beneficio significativo. Partamos que un sistema de gestión documental ayuda a que las organizaciones sean más eficientes, aumenten su productividad y les permita prever inconvenientes relacionados con la información y la documentación, como más o menos lo he mencionado en el transcurso de este pequeño espacio de la sesión sincrónica. De cierta manera, esa gestión documental nos va a permitir manejar adecuadamente la información que nosotros como empresa estamos creando y obviamente también manejar adecuadamente la documentación que naturalmente se crea o se maneja dentro de la dinámica de los procesos. Porque por un lado existe la documentación que es necesaria, que se requiere, que es obligatoria utilizar dentro de los procesos de gestión, y por otro lado existe la documentación que puede generarse de manera, entre comillas, voluntaria, que se crea para sencillamente tener un mejor control de los procesos, para poder tener un histórico de la información asociada a la ejecución de ese proceso, para poder de cierta manera proponer mejoras o acciones o estrategias de mejoramiento, pero de cierta manera nos permitirá por lo menos manejar adecuadamente la información que nosotros internamente producimos. Todo este tipo de elementos puede llegar a impactar de manera beneficiosa en los costos de la empresa, sencillamente porque nosotros entraremos en un ejercicio de adecuación de nuestros procesos acorde a lo que está escrito y entraremos en una dinámica de mejoramiento, una dinámica de optimización de procesos a partir de la utilización correcta, no solamente de los documentos, sino obviamente una gestión correcta de la información, que obviamente se encuentra documentada dentro de esos elementos, dentro de esas herramientas. Algo que es importante resaltar es que todas las organizaciones son distintas. Por más afines, por más parecidas que las empresas sean, por más que se dediquen a dos tareas similares, dos tareas iguales, pues cada una de ellas gestiona y produce información totalmente distinta y a partir de allí su estructura, su desarrollo se evoluciona totalmente de manera diferente. Por más que dos organizaciones desarrollen actividades iguales, imaginémonos dos empresas que producen cerveza.
las dos principales acá de Colombia, Bavaria y por el otro lado la Cervecería Central de Colombia. Esas dos organizaciones desarrollan proyectos o actividades muy similares. Desarrollan el mismo producto, el proceso de producción de esos productos es bastante similar, sus plantas prácticamente que quedan muy cerca una de la otra, ¿sí? Sencillamente, si nosotros lo miramos desde cierta perspectiva, nos podremos dar cuenta que el ejercicio productivo, las actividades que desarrollan, su fin, sus actividades, son demasiado parecidas, son muy parecidas. Entonces, ¿qué lo diferencia? Que cada una de ellas, como lo he dicho con anterioridad, en todo momento está produciendo información. Y cada una de ellas desarrolla ejercicios totalmente distintos de gestión de esa información, de gestión de los documentos en los cuales almacena esa información y obviamente el gestionar adecuadamente esa información a cada una le va a permitir diseñar estrategias y a partir de allí ya las estrategias son distintas porque cada una de esas empresas al producir distinta información, al desarrollar diferentes mecanismos de captura y gestión de esa información, ya tendremos escenarios totalmente distintos, ¿no? Entonces, sencillamente, cada una de las empresas tiene dinámicas y características totalmente diferentes. Y el sistema de gestión documental, de cierta manera, es un reflejo de esa organización. Pues es algo como, de cierta manera, obvio, ¿no? Lo que hemos venido mencionando. O sea, de cierta manera, el sistema de gestión documental es un reflejo de lo que es la estructura de la empresa. Precisamente, si se concentra en capturar esa información, en darle forma a esa información que se está creando dentro de la organización, pues sencillamente el sistema de gestión documental es un reflejo, es un producto de lo que es la estructura general de la organización. En ese sentido, nosotros al implementar un sistema de gestión documental dentro de las empresas podremos conseguir muchos resultados, pero principalmente, y los que se mencionaron con anticipación, fueron los siguientes tres: la eficiencia dentro de los procesos, el aumento de la productividad en términos generales en la empresa y también la reducción o un impacto beneficioso en los costos de la organización. En primer lugar, la eficiencia dentro de los procesos. Bueno, nosotros vamos a lograr una mejora en el desarrollo de cada uno de los procesos de gestión que se desarrollan internamente dentro de las compañías. ¿Por qué? Porque la documentación, recordemos que nos sirve como un soporte para respaldar un hecho real, o una actividad, o una instrucción. Entonces, precisamente, en primer lugar, nosotros podremos asegurar que esa es la manera como se deben ejecutar las actividades o los procesos dentro de las compañías. Servirá esa documentación como ese soporte, porque es común dentro de la dinámica organizacional que los trabajadores prefieran desarrollar algunas actividades distintas, como se dice popularmente, salirse por la tangente y empezar a desarrollar otras funciones que no están mencionadas o que no se establecen dentro de la descripción de procesos en la documentación interna de la empresa. Esa documentación sirve, como lo digo, como soporte para solventar ese lineamiento que con anterioridad se ha dado, para hacer referencia a cómo se debe ejecutar los procesos. Esto está asociado a las teorías más clásicas de la administración, asociado a los principios de la administración científica, aquellos que han sido estructurados y mejorados, evolucionados por parte de diferentes autores como Taylor, Fayol, Weber, quienes siempre mencionaron que, bueno, hay dos apartados dentro de esa dinámica organizacional: un administrador y un operador. El administrador se encarga de investigar, de evaluar cuál es la mejor forma de realizar un trabajo y por su parte, pues el operador de ejecutarlo, ¿no?, de llevarlo a cabo. El administrador investiga, evalúa la mejor manera, diseña el proceso como debe ejecutarse, lo explica posteriormente al operador y luego realiza un ejercicio de cerca, un acompañamiento de cerca que mencionaba Taylor en su momento. Y bueno, ese acompañamiento de cerca no lo mencionaba Taylor sencillamente como
un apoyo, una ayuda que puede llegar a necesitar o a requerir el trabajador, sino más bien iba encaminado a hacer una labor de vigilancia, validar que efectivamente el trabajador esté desarrollando esas actividades, esas labores tal cual como se definió de manera científica en el ejercicio investigativo. A partir de ello, esa documentación también nos va a permitir evaluar cuáles han sido o cuáles son las versiones anteriores de los procesos. Es decir, yo inicié mi actividad laboral de una empresa de producción de camisas estableciendo que el orden de las actividades era A, B, C, D y E. Resulta que posteriormente me di cuenta que ya no era necesario desarrollar la actividad D, que podía pasar de la C inmediatamente a la E, por lo tanto la suprimí. El histórico de esas modificaciones dentro del proceso me permite a mí evitar que a futuro de pronto a mí o a alguien más se le ocurra que podría incluirse dentro de la dinámica del proceso una nueva actividad que sea la actividad D, perdón, sencillamente porque eso me va a llevar al mismo diseño que tenía anteriormente el proceso y va a alcanzar o va a generar que se alcancen los resultados que se estaban alcanzando con anterioridad, antes de la modificación y antes de la posible mejora de ese proceso. En segundo lugar, y también como elemento fundamental, esa documentación sirve como soporte de aprendizaje. Y esto de pronto sí ya son vivencias que muchas personas han logrado percibir en esa dinámica laboral. Cuando personas llegan nuevas a las organizaciones, si esa organización no cuenta con un sistema de gestión de documentos internos adecuado, lo más seguro es que el ejercicio inicial que desarrolla esa persona es un ejercicio, como popularmente se menciona, de canguro, que se siente con algún compañero, que ese compañero le explique más o menos un poco sobre la empresa, sobre la actividad que van a desarrollar, lo acompañe 1 o 2 días en el desarrollo de algunas actividades particulares y ya está. Ahí quedó, se finalizó el ejercicio de capacitación. Pero cuando una organización cuenta de manera oportuna con todo un sistema de gestión de documentos estructurado, adecuado y disponible para la consulta, los primeros ejercicios de capacitación estarán asociados a la utilización de ese sistema de documentos. La persona que llegue nueva a la organización, sencillamente los primeros días que empiece a interactuar dentro de esa empresa, tratará o deberá leer aquellos documentos que están relacionados con su actividad o con la realización del proceso que va a desarrollar. Entonces, este se convierte de cierta manera en el principal ítem, la principal herramienta para el ejercicio de capacitación y que aporta el aprendizaje de los individuos dentro de la empresa. Bien. En tercer lugar, se articulan los procesos de la organización, y este es un elemento realmente muy importante, y es que al momento de realizar la construcción de esos diferentes documentos que me permiten a mí dar soporte a lo que es la dinámica organizacional, a entender cómo interactúan unos y otros procesos dentro de la organización, a su vez voy a poder también identificar no solo las actividades y las labores que se desarrollan en el interior de cada proceso, sino que también voy a poder identificar cómo es esa dinámica de interacción entre un proceso y otro. Empezaremos a poder percibir que precisamente las salidas de un proceso a futuro se convierten en los insumos o los ingresos de otro. Y allí es donde se desarrolla ese ejercicio de articulación entre un proceso y otro. Allí es donde se aporta de manera significativa la construcción de los resultados finales que desea o que busca alcanzar cada organización. Esta eficiencia, esta actividad obviamente permite tener información de primera mano sobre los procesos de gestión.
En primer lugar, me permite tener información de primera mano sobre cómo se está ejecutando el proceso, porque tendremos obviamente la documentación de cómo se desarrollan las actividades dentro de cada proceso. Recordemos que hay dos tipos de elementos. Uno, los que ya están establecidos dentro de la estructura organizacional, que podrían ser precisamente la documentación de cada proceso. Y por otro lado, la documentación que nosotros naturalmente vamos creando con el desarrollo y la dinámica laboral dentro de la empresa. Y a eso me refiero con la generación de nuevos documentos, la creación de registros de calidad de cada uno de los procesos de gestión. Es decir, por ejemplo, en una línea de producción, una vez se ejecuten las actividades de esa línea de producción, se buscará, por medio de un formato, diligenciar cuáles fueron los resultados alcanzados durante ese día. Cuántas fueron las horas trabajadas, cuánto personal interactuó en esa línea de producción, por ejemplo, cuánta materia prima se utilizó, cuántos productos finalmente se elaboraron, y así, ¿no? Buscamos es de cierta manera capturar la mayor cantidad de datos que estén disponibles y que yo pueda documentar para posteriormente desarrollar ese ejercicio de construcción de información. Dos conceptos importantes a aclarar en este momento, asociados con respecto a lo que estoy hablando. Primer concepto, el concepto de dato. Sencillamente datos son elementos planos dentro de las empresas, son elementos que representan el resultado de un proceso. Pueden ser cualitativos, pueden ser cuantitativos. Los datos cuantitativos reflejan una variable numérica de los procesos, mientras que los datos cualitativos reflejan una variable no numérica. Una característica puede ser del producto, de los resultados del proceso. ¿Por qué menciono esto? Porque esos registros me permiten a mí documentar datos que se producen en la dinámica organizacional, como lo vimos hace algún momento. Cantidad de productos elaborados en un día, por ejemplo. Un número, un dato cuantitativo. Y otro concepto distinto es la información. Cuando yo tomo varios datos de manera agrupada, de manera global, tengo en cuenta el escenario en el cual se produjeron esos datos, pues podré construir información. La construcción de información se da a partir del análisis de varios datos. Entonces, cuando yo capturo ese conjunto de datos, posteriormente debo poner a disposición esos formatos, esos documentos que estoy allí diligenciando, para que otra persona, cuando se requiera, pueda tomar esa información por medio de esos documentos, analizarla y construir información que le sirva a la empresa. ¿Para qué? Para realizar el ejercicio de toma de decisiones, que es el último ítem que se menciona allí. Reduce el tiempo para la toma de decisiones. Cuando yo requiero tomar alguna decisión importante de mi empresa, pues, si yo cuento con datos y cuento con información estructurada, podré desarrollar ese ejercicio en un tiempo muchísimo menor y de una manera muchísimo más oportuna, ¿no? Con el objetivo particular de beneficiar a la empresa. Ejemplos al respecto. Por ejemplo, si yo estoy en un ejercicio de negociación con un potencial cliente y por ejemplo el cliente me dice, bueno, que estaría interesado en comprar mis productos, imaginemos que tenemos una empresa de producción de jeans, la empresa tiene una capacidad de producción de 100 jeans a la semana. Entonces, bueno, ya le erré porque no voy a haber dicho ese dato. Sencillamente, si el proveedor nos solicita que nosotros le vendamos 1000 jeans al mes, si nosotros no contamos con ningún dato, con ninguna información, ¿cómo vamos a desarrollar ese ejercicio de toma de decisiones? Nosotros no podríamos entrar allí a aceptar o a firmar un contrato porque podríamos no estarlo cumpliendo. Para poder tomar esa decisión, nosotros necesitamos saber cuál es la capacidad de producción de la empresa. Para saber la capacidad de producción de la empresa, que es sencillamente una información síntesis de diferentes datos, pues tendré que evaluar varios datos sobre la cantidad de productos que se han elaborado en los últimos 3 meses, por ejemplo, diariamente, cuánto se está produciendo. Y así podremos saber cuál es la capacidad de producción que nosotros tenemos.
Y en ese sentido podremos tomar una decisión respecto a tomar o no la oportunidad con ese cliente. Entonces, ese ejercicio de toma de decisiones es un ejercicio que se desarrolla de una manera muchísimo más rápida cuando contamos con los recursos para gestionar adecuadamente nuestros documentos y nuestra información. Además de esto, nos permite aumentar la productividad. ¿Por qué se aumenta la productividad? Esto sencillamente es consecuencia del ítem anterior. Cuando nosotros logramos definir cuál es la mejor manera de desarrollar un proceso a partir de los históricos que tenemos en esos documentos, a partir de la investigación que podemos desarrollar, pues estaremos estableciendo la mejor manera de desarrollar ese proceso, estaremos estandarizando el funcionamiento del proceso, que es el segundo ítem, estaremos evitando que se presenten inconvenientes, que se presenten errores, que se generen reprocesos. Estaremos diseñando la manera más oportuna para desarrollar un proceso de gestión dentro de las compañías. Esto es una actividad que uno debería entender que es normal dentro de las empresas. Al momento de definir el trabajo de un colaborador en una organización, no se define ese trabajo que de cierta manera sea más torpe, que se demore más, que genere más dificultades, que tenga más problemas, sino por el contrario, se define aquel que es mucho más sencillo, que puede de cierta manera permitir alcanzar los mejores resultados. Y como consecuencia también de los dos elementos anteriores aparece el último, la reducción de costos. La reducción de costos aparece sencillamente porque nosotros optimizamos la utilización de recursos. Nosotros definimos de manera clara en ese documento cómo va a ejecutarse el proceso, cuál es la cantidad de material a utilizar, cuál es la cantidad de insumos, pues sencillamente nosotros estaremos optimizando la utilización de nuestros recursos o de los insumos con los cuales cuenta la compañía. Y vamos a reducir también la gestión en cada proceso, pero más allá de reducir la gestión en cada proceso, vamos a reducir también la interacción entre un proceso y otro. La consecuencia de ese elemento que veíamos en el primer grupo de resultados, de factores conseguidos. ¿Sí? Recordemos que reducíamos el tiempo entre interacción entre un proceso y otro. Vamos a lograr que eso se presente y se alcance. Porque dentro de los ejercicios cotidianos que se desarrollan normalmente en las empresas, un error común que se llega a presentar es que las empresas se concentran mucho en la optimización de los procesos por separado. Eso no está mal. Las organizaciones deben concentrarse en cada proceso para tratar de optimizarlo lo máximo posible. Pero el error está en concentrarse únicamente en ello y no concentrarse también en la interacción entre un proceso y otro. Y en muchas ocasiones las empresas logran optimizar todos sus procesos de gestión de manera particular, pero cuando miran de manera general, los resultados de la empresa siguen siendo exactamente los mismos. La gente se empieza a preguntar qué es lo que sucede. Lo que comúnmente sucede es que esa ventaja, ese beneficio que se logren alcanzar, que se logran encontrar dentro de cada proceso, se pierde en el momento en que un proceso interactúa con otro. Entonces todo ese avance queda allí. Por eso también es importante optimizar esa interacción entre un proceso y otro. Bien, dentro del ejercicio de gestión documental existen algunos conceptos que están asociados, conceptos que son importantes que ustedes logren diferenciar, porque a pesar que cada uno de ellos desarrolla actividades totalmente distintas, es común que por allá se vean esas confusiones, se vean errores, se considere que todos los procesos se tratan de lo mismo, que son exactamente iguales, y esto no es así. Primero que todo, el concepto de gestión documental. La gestión documental son un conjunto de actividades que permite coordinar y controlar los aspectos relacionados con la creación, recepción, organización, almacenamiento, preservación, acceso y difusión de documentos. Eso quiere decir que son todas las actividades que se nos ocurran que están relacionadas con la gestión de los documentos en la empresa. Es decir, valida la dinámica de interacción de los documentos, cómo pasan de un proceso a otro, cómo fluyen en el interior de la organización, dónde, en qué procesos se crean documentos, cuáles de esos documentos salen de la empresa, cuáles documentos ingresan, dónde se almacenan esos documentos. De cierta manera está preocupado por el flujo de los documentos que maneja la organización. Segundo concepto, la gestión de la información.
Ahora bien, la gestión de la información son un conjunto de actividades que están relacionadas con la obtención de información, su precio, el tiempo de recuperación y el lugar donde se guardará. Es decir, se ocupa netamente de la información que se produce internamente de la compañía. ¿Puede asociarse con la gestión documental? Claro que sí, porque de cierta manera, al preocuparse de dónde va a capturar, cómo se va a capturar y dónde se va a almacenar esa información, pues allí de pronto podría tener alguna relación con la gestión documental en cuanto a la generación o creación de ese documento que va a manejar la información que está allí creada, ¿no? Pero cada una de esas dos tiene actividades particulares. La una se concentra en el manejo de los documentos, la otra en el manejo de la información. En tercer lugar, la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento son los procedimientos para desarrollar, estructurar y mantener información con el objetivo de transformarla en un activo crítico y ponerla a disposición de los usuarios. Todo esto nos conlleva a que sencillamente todos estos esfuerzos que se desarrollen tengan el objetivo de que esa información que se está construyendo se aproveche, sirva para tomar decisiones. Porque sencillamente nada tendría sentido que nosotros tuviésemos un esfuerzo desarrollando ejercicios de gestión de información, de gestión documental, que estuviésemos documentando toda la información que producimos y sencillamente estemos almacenando y almacenando documentos, como lo dije hace algún momento, sin aprovecharlo. Estaremos desarrollando un gran gasto sin sacarle ningún provecho. La idea es que esa información que se construye a partir de la documentación que se realiza se aproveche para la toma de decisiones de la empresa, como por ejemplo el caso que les mencioné hace algún momento, la firma de un contrato con un cliente. Entonces, aprovecho la información que yo he logrado documentar y a partir de esa información documentada tomo las decisiones correspondientes. Bien. Faltan tres conceptos adicionales. El primero de esos últimos tres es la gestión de archivos. En este caso, la gestión de archivos son un conjunto de actividades destinadas a la preservación, la difusión, el acceso a la información, a los documentos, perdón, en un archivo de carácter administrativo o histórico. En este caso, ya nos concentramos es en la gestión del archivo. ¿Qué hay intervención de documentos? Sí, obviamente, pues, el almacenamiento que se desarrolla en el archivo obviamente es de documentos, pero en este caso, a diferencia de la gestión documental está ocupada de esas actividades asociadas a la creación, a la gestión, al flujo de los documentos dentro de la empresa, mientras que en este caso netamente se ocupa a gestionar el archivo, donde se almacena esa documentación. No le interesa en lo absoluto las características de cada documento, ni cómo fluye el interior de la organización, si sale o no, si dónde se creó, ni demás. Únicamente se ocupa del manejo del archivo dentro de la empresa. Quinto lugar, la gestión de contenidos. Esta gestión de contenidos normalmente está acompañada de una herramienta web, como puede ser la página web de la empresa o la intranet de la organización. Y son todos los procedimientos para desarrollar, mantener y actualizar el contenido normalmente en una herramienta web. Información que nosotros queremos transmitirle al cliente interno y al cliente externo de la empresa. ¿Qué información le transmitimos al cliente externo de la organización? Bueno, información que nosotros querramos que él conozca sobre nosotros. Nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos, nuestros valores, los productos que ofrecemos, nuestras políticas de calidad, de cumplimiento hacia nuestros consumidores. Y por otro lado está, finalmente, la información que nosotros queremos que conozcan nuestro cliente interno, nuestros trabajadores. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, información relevante de la compañía, precisamente los procesos de gestión. Si yo quiero que ese material que he construido se convierta en un material de aprendizaje, pues por medio de una herramienta como la intranet nosotros podemos poner a disposición de los clientes internos de la compañía esa información para que pueda ser consultada en cualquier momento en el cual se requiera. Bien. Y por último, encontramos el concepto de gestión de calidad. Bien, la gestión de calidad es un conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en aspectos de procedimientos de calidad de los productos o servicios que ofrece. Sencillamente, son actividades orientadas a
maximizar esa relación que existe entre el cliente y la organización, y a partir de maximizar esa relación, el cliente perciba cómo la organización se preocupa porque ese cliente alcance una mayor satisfacción en cuanto a los requerimientos que tiene sobre un producto o sobre un servicio en particular. Como lo podemos ver, la gestión de calidad puede apoyarse en los conceptos mencionados con anterioridad, que muchos de ellos le aportan a la gestión de calidad para que pueda desarrollarse, pero cada una de ellas desarrollan actividades totalmente distintas, totalmente diferentes. ¿Bien? Bueno. ¿Qué ventajas tiene la implementación del sistema de gestión documental? Nos permite acelerar el flujo de la información, como ya lo vimos con anterioridad. Nos permite, en primer lugar, capturar la información y permitir que se desarrolle el flujo de esa información. Nos permite reducir costos, en muchas ocasiones, a partir de utilizar adecuadamente nuestros recursos. Nos ayuda a desarrollar adecuadamente nuestro ejercicio de toma de decisiones y nos ofrece apoyo ante acciones legales, sencillamente como un soporte de cómo se desarrollan nuestros procesos de gestión en la compañía. ¿Bien? Metodología de implementación de estos sistemas de gestión documental. Para dar cierre más o menos a nuestro encuentro sincrónico, darle un pequeño espacio a quienes están conectados de presentar todas sus inquietudes. Esta metodología que se observa en pantalla es una metodología básica de implementación de cualquier tipo de herramienta dentro de las empresas. Realmente las metodologías describen son fenómenos de cómo implementar una herramienta dentro de la organización, ya sea un sistema de gestión documental, de calidad, sea un nuevo software, sea una nueva herramienta tecnológica que se nos ocurra. Pues, básicamente las metodologías son muy similares. Cambia el espectro o el fenómeno que busca abarcar. En algunas ocasiones se limita únicamente a algunas actividades básicas y en algunas otras ocasiones va un poco más allá, profundiza hasta ir a puntos en los cuales particularmente se evalúan los resultados alcanzados por parte de la herramienta o por parte de la organización en términos generales. En este caso, esta metodología describe un conjunto completo de actividades, es decir, abarca un fenómeno bastante grande, global, general. Es una metodología de 7 fases. En primer lugar, la fase de marcar responsabilidades, donde sencillamente se establece un comité que será el encargado de liderar el ejercicio de implementación del sistema. Ese comité comúnmente está integrado por un miembro de la alta dirección de la compañía, que sencillamente pues, muestra el compromiso que tiene la alta compañía con el desarrollo de este tipo de proyectos. Además, estará integrado también por un abogado, un jefe administrativo, porque el jefe administrativo tiene un conocimiento general de la estructura de la organización, y también estará acompañado por un director responsable en el ejercicio de mantenimiento del sistema, que exista realmente un doliente respecto a ese mantenimiento de este nuevo sistema que se está implementando. El establecimiento de políticas sencillamente está asociado a que los trabajadores den cumplimiento al desarrollo de las actividades asociadas a la gestión de documentos. Las políticas son los documentos de mayor importancia dentro de las empresas. ¿Eso qué significa? Que por más que un proceso no describa que deba desarrollarse alguna actividad o alguna labor frente al manejo de documentos, al momento de incluir esa directriz dentro de las políticas de la empresa, sencillamente ya aplican de manera transversal en todos los procesos o en todas las actividades que se desarrollen en la organización. Las herramientas que están asociadas al sistema de gestión, en tercer lugar, hablamos de herramientas como el mapa de documentos, inclusive el mapa de procesos, que nos sirve para identificar cuáles son los documentos que interactúan al interior de la empresa, nos permite identificar su importancia, su valor, dónde se ubican y con qué procesos están relacionados. En cuarto lugar, la automatización del proceso. En este apartado, en esta actividad, lo que sencillamente se busca es identificar un ofertante dentro del mercado
una herramienta tecnológica que me permita a mí o me facilite ese ejercicio de implementar el sistema para digitalizarlo y de cierta manera reducir espacio y costos dentro de la organización. Una vez se evalúa la mejor alternativa para la empresa, se toma la decisión por alguna de esas herramientas de manera particular y se implementa dentro de la organización. Ese ejercicio de implementación del sistema conlleva una serie de actividades necesarias a realizar modificaciones estructurales, modificaciones procedimentales para asegurarse sencillamente que pueda implementarse esa herramienta dentro de la empresa. Y por último, desarrollamos actividades de formación en torno al uso del sistema, obviamente porque es importante que todos los trabajadores involucrados en la actividad conozcan cómo hacer uso eficiente de la nueva herramienta que se está implementando en la organización. Y por último, realizamos ejercicios de control y seguimiento a los proyectos o a este proyecto particular, es decir, no se busca evaluar cuáles han sido los resultados en términos generales de la empresa, sino que buscamos es evaluar cómo han sido los resultados respecto a la implementación de la herramienta. Si nos ha ido bien implementándola, si ya se desplegó el 100% dentro de la organización, si está acoplada a los procesos de gestión o si no hemos logrado dar alcance a esos objetivos. Bien, mis estimados estudiosos, quiero darle el espacio ahora a Angélica. Si tienes alguna inquietud, duda, comentario, para proceder a dar cierre a nuestro encuentro sincrónico del día de hoy. No, profe, por ahora no tengo dudas. Vale, muchísimas gracias por la respuesta, Angélica. Y bueno, entonces, cualquier duda, cualquier inquietud en la cual yo les pueda colaborar, pueden escribirme, pueden consultarme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Nos queda pendiente un par de puntos acá respecto a los registros y registro de documentos, pero esto lo voy a mencionar en la siguiente sesión sincrónica. Ya a las 5 de la tarde que tengo otra clase, tengo que desarrollar otro encuentro sincrónico, entonces pues esto no les va a afectar en lo absoluto en las actividades que deben desarrollar en este módulo número 1, entonces no hay inconveniente que lo veamos en el siguiente encuentro sincrónico. Bien, entonces muchísimas gracias, Angélica, por conectarte y por tu participación. Nuevamente, cualquier duda, cualquier inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo de la plataforma Canvas, por favor, siempre por ese correo, que yo voy a estar allí muy pendiente de resolver sus dudas o sus inquietudes. Muchísimas gracias, una feliz tarde de martes y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.